Tengan buen día, jóvenes estudiantes. Seguimos con movimientos curvilíneos, ahora con el movimiento circular uniformemente variado, conocido como el MCUV. Entonces, en el MCUV es un movimiento que presenta las siguientes características: que su trayectoria es una circunferencia, el módulo de la velocidad angular varía progresivamente como transcurre el tiempo, y también el módulo de la aceleración angular permanece constante. La aceleración angular produce variaciones en la velocidad angular, y también que la velocidad tangencial tampoco permanece constante y la aceleración tangencial es constante. Un cuerpo entonces con MCU presenta las siguientes características, que son variables en módulo: velocidad tangencial, angular, aceleración centrípeta y aceleración total. Y las que son constantes es la aceleración tangencial, aceleración angular. Y constantes en módulo tenemos la aceleración tangencial y aceleración angular. La aceleración lineal, llamada también tangencial, mide el cambio del módulo de la velocidad lineal en la unidad de tiempo y se mide en metros por segundo al cuadrado. La aceleración angular mide el cambio del módulo de la velocidad angular en la unidad de tiempo, hoy se mide en radianes por segundo al cuadrado. Entonces, para la aceleración angular usamos la letra T, porque la letra A significa aceleración total y la aceleración angular la letra griega alfa. No olvide la relación de que aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Aceleración centrípeta es una magnitud física que siempre se dirige al centro de la curva. Está relacionada con los cambios de dirección de la velocidad tangencial. Su fórmula matemática es que es el módulo sería velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio. Podemos ver en la gráfica. Entre las fórmulas que obtenemos son las mismas fórmulas del MRUV. ¿Ya? Son las mismas 5 fórmulas. Solamente hacemos cambio de variable. Si hablamos magnitudes lineales, ¿cuáles son las variables? Velocidad tangencial, aceleración tangencial y desplazamiento lineal, que es la longitud de arco, el S. Nada más. Entonces aquí hacemos cambio de variable. A por AT, que es aceleraciones, velocidad, distancias, que anteriormente en MRV era D, ahora la distancia es S, que es desplazamiento lineal. Ya, nada más ese cambio. Las fórmulas ya las conocemos, donde es la distancia recorrida en décimo segundo de velocidad inicial más menos un medio de aceleración por 2n menos 1. ¿Ya? Y si hablamos angularmente, si el desplazamiento es angular, entonces hablamos todas las unidades angulares. Velocidad angular, aquí es el omega, tenemos inicial y final. La aceleración angular es el alfa, desplazamiento angular es el ángulo tita. Y las 5 fórmulas relacionadas con el MRV, solamente con ese cambio de variable. También vectorialmente, la aceleración tangencial y la variación de velocidad tangencial vectorialmente. Acuérdate que si un problema lo trabajas vectorial, el negativo significa movimiento retardado. Si sale positivo la aceleración, movimiento acelerado. Solo que las fórmulas que están presentándose ahí son escalarmente, con los signos más y menos. Entonces no te olvides que la desplazamiento lineal es, aquí es igual el ángulo por el radio, y la velocidad tangencial es, aquí es igual velocidad tangencial, velocidad por el radio. La extensión tangencial es aceleración angular por el radio. Aquí también hablamos de un tema demasiado importante en la física y dentro del movimiento circular para ustedes que son de este grado. Entonces tenemos, en muchas de las máquinas ya mencionadas anteriormente, se utiliza el movimiento de uno de sus componentes para transmitir movimiento a otro que también lo necesita.
las formas básicas para este fin tenemos. Estamos hablando del tema de transmisión de movimientos, como podemos ver la gráfica, transmite por contacto directo o mediante fajas, tangencialmente. O sea, en el primer caso tenemos cuando tienen diferente eje de rotación, miran. Te presento dos discos con cada uno su eje propio de rotación, puedes observar, y el movimiento se transmite por contacto directo o a través de fajas, como está, o engranajes. En esta, ¿qué propiedad tiene? Que sus velocidades y aceleraciones tangenciales en los puntos de contacto poseen módulos iguales. La velocidad tangenciales son iguales, entonces lo relacionamos. Sabemos que la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Aceleraciones tangenciales iguales. Sabemos que la aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Ya simplemente lo reemplazamos ahí. Y también que el número de vueltas que da cada una es inversamente proporcional a su radio. Ahora ese es el primer caso. Ahora cuando tienen el mismo eje de rotación, el movimiento se transmite a través del eje común. Como podemos observar, ¿ve? El mismo eje de rotación. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que propiedad se tiene? Entonces observamos que las velocidades y aceleraciones angulares poseen la misma magnitud. La velocidad angular de ambos discos son iguales. Y si reemplazamos con respecto a velocidad tangencial, tenemos velocidad angular sería velocidad tangencial sobre el radio. Igual aceleraciones angulares igual. Y además que se cumple que ambas ruedas registran el mismo número de vueltas a través del tiempo. Veamos los problemas para la clase. La velocidad lineal de un automóvil aumenta uniformemente en 5 segundos, desde 30 metros por segundo a 50 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del vehículo? Tenemos velocidades tangenciales, la inicial es 30 metros por segundo, la final es 50 metros por segundo. Me piden la aceleración tangencial en un tiempo de 5 segundos. Entonces usamos la primera fórmula, es el movimiento acelerado con el signo más. Ahí está. Ahora reemplazamos datos, obtenemos que la aceleración tangencial es de 4 metros por segundo al cuadrado. El problema anterior me piden, si se sabe que el diámetro de las ruedas es de 1 metro, ¿cuál es su aceleración angular? Entonces sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces radio, reemplazamos datos, tenemos que es 1 medio. Y aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Reemplazamos datos. Y hoy tenemos que aceleración angular sería 8 radianes por segundo al cuadrado. Dice, la velocidad angular de un motor que gira a 60 radianes por segundo desciende en 10 segundos hasta 40 radianes por segundo. ¿Cuál es su aceleración angular? En este caso es un movimiento retardado, porque la velocidad va disminuyendo. Tenemos nuestros datos. Ahí está la fórmula a usarse. Como es movimiento retardado, con signo menos. Reemplazo datos y obtengo que la aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado. El problema anterior me dice cuántos radianes habrá girado durante los 10 segundos, durante ese tiempo. Entonces utilizo la fórmula de desplazamiento angular, que es igual a la semisuma de las velocidades por el tiempo. Reemplazamos datos, hoy tenemos que el desplazamiento angular es de 500 radianes. 5. Un disco parte de reposo con una aceleración de 2 pi radianes por segundo. Calcular el ángulo que gira durante los 10 segundos. Nuestros datos, velocidad inicial angular es 0, aceleración angular es 2 pi radianes por segundo, me piden el ángulo y en un tiempo de 10 segundos. Nuestra fórmula de distancia, en este caso distancia angular o desplazamiento angular, ¿con qué signo lo voy a usar? Con el signo más. Reemplazamos datos, obtenemos que nuestro desplazamiento angular sería de 100 pi radianes. El problema anterior me piden el número de vueltas dado durante ese tiempo. El número de vueltas, acuérdate que es
el ángulo sobre 2pi. Reemplazamos datos, obtenemos que el número de vueltas sería 50 revoluciones. Dice 7. Un disco de 4 metros de radio tiene una aceleración angular de 8 radianes por segundo al cuadrado. Calcular la aceleración tangencial en un punto situado al borde del disco. Entonces nuestros datos, el radio es 4 metros, aceleración angular de 8 radianes por segundo y me piden aceleración tangencial. Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Reemplazamos datos, obtenemos que aceleración tangencial sería 32 metros por segundo. 8. Un disco parte con una velocidad inicial de 2pi radianes por segundo y acelera a razón de pi radianes por segundo al cuadrado. Hallar el número de vueltas dado durante medio minuto. El tiempo sería 30 segundos. Me piden número de vueltas. Si me piden número de vueltas, tengo que hallar el desplazamiento angular, cuya aceleración angular es 2pi radianes por segundo al cuadrado y la velocidad angular es 2pi por radianes por segundo. Nuestra fórmula de desplazamiento angular usamos con el signo más. Obtenemos que desplazamiento angular es 510 pi radianes. Ahora el número de vueltas lo divido entre 2pi. Obtengo que el número de vueltas sería de 255 revoluciones. La velocidad angular de un motor que gira 3600 revoluciones por minuto desciende en 4 segundos hasta 1800 revoluciones por minuto. ¿Cuál es su aceleración angular? Entonces tenemos la frecuencia inicial, hallado en revoluciones por segundo sería 60 revoluciones por segundo. Ahora con ese dato obtenemos la velocidad angular inicial, que sería de 120 pi radianes por segundo. Igual tenemos durante un tiempo de 4 segundos, la frecuencia final es de 30 revoluciones por segundo. Obtenemos la velocidad angular final, sería de 60 pi radianes por segundo. Ahora me piden la aceleración angular. Nuestra fórmula con el signo, como está, te das cuenta, va bajando la velocidad, sería el signo menos. Por lo tanto, nuestra aceleración angular sería de ¿cuánto? De 15 pi radianes por segundo al cuadrado. Dice, calcular el número de vueltas dado durante 4 segundos en el problema anterior. Para el número de vueltas tengo que hallar el θ, desplazamiento angular, con esta fórmula. Reemplazamos datos, tenemos que el ángulo sería 360 pi. Entonces, radianes. El número de vueltas sería ¿cuánto? Dividido entre 2pi, el ángulo sería de 180 revoluciones. 11. Dice, hay el valor de la velocidad tangencial en metros por segundo de un móvil que efectúa un MCU. Si se sabe que la aceleración entre beta es 16 metros por segundo al cuadrado y el radio de su trayectoria es 1 metro. La aceleración tangencial sería igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, la velocidad tangencial sería que 4 metros por segundo. 2. Determine la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado de una rueda que aumenta su velocidad angular de 10 a 50 durante 20 segundos. Nuestros datos, nuestra fórmula, entonces ¿qué obtenemos? Con signo más, que va aumentando la velocidad angular. Reemplazamos datos, tenemos que nuestra aceleración angular es 2 radianes por segundo al cuadrado. De este problema me piden el ángulo. Desplazamiento angular, nuestra fórmula sería 600 radianes, como me piden 4 radianes, sería 600 radianes. 3. Dice, una rueda parte de reposo con una aceleración de 2pi radianes por segundo al cuadrado, parte de reposo, velocidad angular inicial es 0, calcular el número de vueltas, durado durante 20 segundos. Entonces, para hallar el número de vueltas necesita el desplazamiento angular. Calcula el desplazamiento angular con la fórmula ahí mencionada. Ahora, reemplazando datos, obtengo que el desplazamiento angular sería 400 pi. Ahora el número de vueltas lo divido entre 2pi, sería ¿cuánto? 200 revoluciones. Un motor parte de reposo alcanza una velocidad angular de 1800 revoluciones por minuto. Luego de 3 segundos calcular el número de vueltas dadas. Entonces, sacamos nuestros datos. Necesito hallar el desplazamiento angular, que sería 90 pi. Y el número de vueltas dividido entre 2pi sería de 45 revoluciones.
Ejercicio 5 dice, calcula la velocidad angular de una barra al cabo de 12 segundos. Si inicia su movimiento de rotación desde reposo, de modo que experimenta una aceleración de 5 revoluciones por segundo al cuadrado. Tenemos velocidad angular 0, velocidad angular final es lo que me piden, aceleración angular es 5 revoluciones por segundo, el tiempo es 12 segundos. Usamos la fórmula 1. Ahora, ¿con qué signo? Con el signo más. Esta fórmula, usando con el signo más, reemplazamos nuestros datos, obtenemos que la velocidad angular final sería de 60 revoluciones por segundo. 6 dice, un cilindro gira con un movimiento MCV a 80 radianes por segundo y desacelera a razón de 5 radianes por segundo al cuadrado. Al cabo de qué tiempo su velocidad será igual a 35 radianes por segundo y 0, o sea, se detiene. Para el primer caso, cuando la velocidad final sea de 35 radianes por segundo, tenemos nuestra fórmula, en este caso está desacelerando con signo menos. ¿Cuánto es nuestro tiempo? Sería de 9 segundos. Ahora, para el segundo caso, cuando se detiene, la velocidad angular final es 0. Nuestra fórmula, reemplazamos datos, tenemos que el tiempo sería 16 segundos. 7. Si la velocidad inicial de una polea con MSV es de 10 radianes por segundo y aceleración angular de 5 radianes por segundo al cuadrado, ¿cuál es su velocidad cuando giró 30 radianes? Tenemos nuestros datos, hacemos nuestra fórmula cuadrática, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más o menos 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. Entonces, ¿con qué signo? Con el signo más. Reemplazamos nuestros datos, obtenemos que la velocidad angular final es de 20 radianes por segundo. 8. Un disco inicia su movimiento de rotación a razón de 50 radianes por segundo. Luego experimenta una aceleración retardiz constante de 5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad pues será cuando haya completado un giro de 20 radianes? Usamos nuestros datos, fórmula cuadrática, obtenemos que la velocidad angular final es de 30 raíz cuadrada de 3 radianes por segundo. 3. Problema de transmisión de movimiento. Dice, un disco, si la velocidad angular del disco A, conservas, es de 9 radianes por segundo, allá la velocidad angular del disco B. Entonces, ¿qué observamos? En este caso, tienen diferente los datos, la velocidad angular de A sería 9 radianes por segundo y me pide la velocidad angular de B. Entonces tienen diferente eje de rotación. ¿Qué se cumple? Que sus velocidades tangenciales son iguales. Hablar que velocidades tangenciales son iguales, equivalentemente digo que velocidad angular de A por el radio de A es igual a velocidad angular de B por el radio de B. ¿Qué observamos acá? El radio de A es 3 metros, el radio de B 4 metros. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular de B sería 6,75 radianes por segundo. Dice 2. Si la velocidad tangencial de disco A es 4 metros por segundo, hallar la velocidad tangencial de disco B. Entonces, en este caso, tienen el mismo eje de rotación que se cumple, que velocidades angulares son iguales. Y eso equivale a decir que velocidad tangencial de A sobre el radio de A es igual a velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad tangencial de B es de 12 metros por segundo. 3. Dice, si la velocidad angular de disco A es de 15 radianes por segundo, halla la velocidad angular de disco B. En este caso, observamos que tienen diferente eje de rotación, se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales. ¿Y eso qué significa? Reemplazamos el valor de la velocidad tangencial de velocidad angular por el radio. Ahí está. Velocidad angular de A por el radio A es igual a velocidad angular de B por el radio de B. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular de B es de 6 radianes por segundo. Si la velocidad tangencial de disco A es de 2 metros por segundo, allá la velocidad tangencial de disco B. ¿Qué tenemos?
tienen el mismo eje de rotación, sus velocidades angulares son iguales. Y eso equivale si velocidad tangencial de A sobre el radio de A es igual a velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Reemplazamos, obtenemos que el radio de A sería 1 metro y el radio de B 5 metros. Entonces reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad tangencial de B sería de 10 metros por segundo. 5. Si la velocidad angular 1 es de 4 radianes por segundo, ¿qué velocidad tangencial en metros por segundo tienen los puntos periféricos de la polea 3? Ya, si el radio 1 de la polea 1 es 12 centímetros, el radio 2 de la polea 2 6 centímetros, el radio 3, que significa el radio de la polea 3, es 8 centímetros. Ojo que me piden la velocidad en metros por segundo. Entonces, ¿qué primero trabajamos la polea 1 y 2? Si están unidos mediante fajas, ¿qué se cumple? Como tienen diferente eje de rotación, tangencialmente son iguales sus velocidades. Significa velocidad angular 1 por radio 1 es igual a velocidad angular 2 por el radio 2. Reemplazamos datos, tenemos que la velocidad angular 2 es de 8 radianes por segundo. Ahora trabajo la polea 2 y 3. ¿Qué observo? Tienen el mismo eje de rotación. ¿Y eso qué significa? Que sus velocidades angulares son iguales. Entonces velocidad angular 2 es igual a velocidad angular 3. Pues ya tenemos el dato de velocidad angular 2, por eso no le he puesto su equivalente, pero sí no tenemos el dato de la velocidad angular 3, pero es que es igual, velocidad tangencial 3 sobre radio 3. Entonces reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad tangencial de la polea 3 es de 64 centímetros por segundo. Ojo, está en centímetros por segundo y me piden en metros por segundo. Hacemos la conversión a metros, sería de 0,64 metros por segundo. Simplemente lo que convertir es centímetros a metros. Esa sería la velocidad de la tangencial de la polea 3. Gracias, jóvenes estudiantes. Sigan practicando, perduren en su práctica. Gracias. Nos vemos en el próximo tutorial.